Sí, Shalom, shalom, muy buenas noches a todos, bienvenidos a una clase más de la Fundación Arahaim. Les agradecemos a todos por su asistencia y participación. Estamos en el curso Leyes No Ágidas, Fundamento y Práctica, impartido por el rabino Asher Kakwa en esta institución. Hoy nos encontramos ya en la clase número 27 y ya estamos abordando temas con respecto al luto y otra información adicional. Como es costumbre, ya saben, la clase va a tener una disertación de aproximadamente una hora. Es necesario que todos mantengan sus cámaras encendidas y sus micrófonos apagados para después tener la oportunidad de hacer preguntas de manera ordenada por medio del sistema de Zoom, levantando su mano y teniendo de 1 minuto a 1 minuto y medio para poder hacer su participación. Sin más preámbulo, dejo la sala al querido Raf. Muchas gracias, Raf. Bienvenido. gracias Israel por este espacio, también a la Fundación. Y bueno, Baruch Hashem, gracias por toda la introducción. Bueno, hoy continuamos, como lo decía hace un momento Israel. Estamos hablando como el ciclo de vida de nosotros como seres humanos. Estamos hablando de la enfermedad, hablamos un poco de enfermedades graves o las personas con enfermedades terminales. También veníamos hablando la última clase, de hecho, ahora que me acuerdo, no sé si Francisco tomó nota de las preguntas de la clase pasada, que hubo una interrupción acá por el fluido eléctrico. Yo le pedí, por favor, que tomara nota de las preguntas para resolverlas. Si las tiene Francisco, por favor, las compartes ahí en el chat. Las miramos ahorita al final. Si las tienes, si lograste recuperar pues las preguntas. Entonces, veníamos hablando de eso. Ahorita estamos hablando, como quien dice, del momento en que termina la vida física en este mundo, o sea, la vida eh, del cuerpo como tal. El alma nunca muere, el alma es eterna. Y estábamos hablando de diferentes cosas relacionadas con ese tema, incluso también con qué pasa con el cadáver. Son preguntas que también me han hecho las personas, como qué pasa si una persona, si uno ágida fallece. Entonces hablamos sobre el tema de las autopsias que no se pueden hacer, excepto en casos que sean muy necesarios para solucionar algún problema que pueda ayudar a salvar vidas de otras personas, etcétera. Mencionan varios temas sobre eso. Les recomiendo mirar la clase pasada. Y hay un tema que mencionamos muy por encima, pero que quisiera como aclarar empezando la clase, es el tema de la donación de órganos, porque precisamente lo respondí muy someramente, pero hoy no es algo que tengamos mucho que hablar, pero por lo menos explicar mejor. Eh, el, em, la donación de órganos es algo que es permitido. De hecho, según la Halajá, se considera uno de los actos más grandes de Gesed, porque la Torá nos enseña, o está escrito en la Torá, que los mitzvot son para vivir, o sea, para vivir por ellos, no para morir, como ya hablamos de que algunas religiones dicen que no se puede donar sangre, incluso permiten o digamos, causan que la persona muera con tal de seguir estos pensamientos absurdos, digamos, que son cosas de ellos mismos. No está en la Torá esto. Entonces prima la vida, y la vida es muy importante. Ya, y por esa razón, donar un órgano se considera uno de los actos de Gesed bastante altruistas, porque precisamente es para salvar una vida. Pero precisamente en aras o teniendo en cuenta que la vida es muy importante, esto también trae complicaciones, el tema de donación de órganos. Por ejemplo, si una persona va a donar un riñón, como hablábamos la clase pasada, para una persona que lo necesita, que sin eso se puede morir, ese acto se permite porque un riñón no es o sea, puede seguir viviendo sin un riñón, digamos. Con el otro riñón puede funcionar. Así cuando son órganos que se pueden donar y la persona, esto es un acto de Gesed que incluso es permitido, y muchas veces no solamente permitido, sino es una misma ayudar a salvar una vida en este caso. Pero el problema el tema se complica un poco más con lo que hoy o como se hace hoy el tema de donación de órganos, porque muchas veces las donaciones de órganos no necesariamente es cuando la persona fallece, o sea, cuando tiene una muerte clínica, sino que a veces hay personas que incluso que pueden tener una muerte cerebral, que ya lo hablamos el otro día, aunque sea una muerte cerebral, mientras el corazón sigue latiendo, según la halajá se considera que está viva, ¿ya? Y no se puede desconectar, no se puede hacer cualquier cosa porque sería como asesinato.
¿ya? Y todos estos temas tienen muchos detalles y son cosas que, como dije, tienen que preguntarse. La idea de estas clases que estamos haciendo es precisamente como cuando el judío toma el Kitzur Shulchan Aruch y estudia lo que debe saber para la vida. O sea, un judío que por lo menos no sabe lo básico que tiene que hacer, obviamente puede estar equivocado, puede estar haciendo pecados. Entonces, esta clase es para darle un sentido o una aplicabilidad, o por lo menos que la gente ya entienda a nivel práctico qué cosa tiene que hacer y qué cosa no tiene que hacer. Pero esto no los convierte a ustedes en expertos para decir, bueno, voy a hacer esto o voy a hacer esto otro. Hay temas muy delicados que hemos tratado en el curso, por ejemplo, el tema del aborto, que dijimos que en algunos casos se podría permitir. Ya, ahora hablamos, por ejemplo, del tema de donación de órganos. Entonces, no son temas para tomar a la ligera. Temas donde hay implicaciones de almas, vamos a decir así, de vidas, son temas muy delicados, son temas que hay que precisamente consultar bien antes de hacer alguna vera delicada o grave como un asesinato. Ahora, lo que pasa es que muchas veces en estos centros, hospitales o cosas así, eh, prácticamente le toman los órganos a la persona antes de que ella muera. ¿Por qué? Por ejemplo, sí, como dijo el ejemplo de hace un momento, un riñón se puede. Incluso en vida la persona puede someterse a ese proceso quirúrgico para que le saquen su riñón y se lo ponga a otra persona. Pero hay otros órganos, como por ejemplo el corazón, que son órganos vitales, que, que, que precisamente no se pueden sacar a veces sino mientras está latiendo. O sea, el corazón no se puede esperar que la persona muera y después pasarlo a otro, porque así no funciona. O sea, las donaciones son operaciones flash, vamos a decirlo así, sacan el corazón rápido de la persona, lo mantienen vivo por unos instantes hasta que lo conectan a la otra persona. Entonces, esto se vuelve problema aquí. ¿Por qué? Porque estamos hablando que según las hasta que el corazón no se detenga, no ha muerto la persona. O sea que la persona no tiene una muerte clínica y están sacándole el corazón y esto entraría dentro de lo que se llama asesinato. ¿Ya? Entonces ya estas cosas se podría transgredir un pecado aquí. Entonces, a pesar de que la donación de órganos se puede permitir, no todas las donaciones de órganos se permiten, porque a veces hay una cosa o algo que se llama esa recolección de órganos, es decir, que una persona que, por ejemplo, firmó un documento para donar los órganos, entonces cuando está en muerte clínica o antes de que fallezca, toman sus órganos rápido. Por eso dicen, la persona va a morir, esta persona ya no tiene esperanza de vida. Entonces empiezan a sacar los órganos rápido antes de que los tejidos empiecen a morir y ahí se estaría transgrediendo un precepto que es el tema de asesinato. ¿Ya? Entonces, pero mientras la persona haya fallecido clínicamente, se pueden sacar los órganos. Ya, ahora que médicamente no todos los órganos se puedan sacar en un caso así, porque hay órganos que ya si la persona falleció clínicamente, vuelvo y digo, ya no va a servir sacar el órgano. Entonces, ahí donde la alajá prohíbe, porque en aras de la importancia de la vida de la persona, no se le pueden sacar órganos que son vitales y mucho menos si está con vida todavía. O sea, no, se tiene que esperar que haya una muerte clínica. Ah, pero no se puede así con el corazón porque se necesita que esté todavía latiendo. Bueno, ese es un problema médico, pero según la alajá, no se puede. Ahí en ese caso no se puede sacar esos órganos, ¿ya? Entonces quería como aclarar un poquito ese detalle ahí. Como vemos, tenemos muchas aristas. Las cosas de la Torá no son azul, no son blancas o negras, tienen muchos matices. Entonces ahí vamos a ver que cada caso requiere un análisis. Disculpenme un segundito. Ok. Entonces, bueno, ahí em, sí cerramos como ese punto es una explicación muy general, pero un poco más detallada de lo que habíamos la vez pasada, no hablé mucho sobre eso. Y bueno, aquí como dice la señora Belkis, es cierto, hay personas que reaccionan mucho tiempo después de estar en coma. Entonces es un tema muy delicado. Bien, ahora, con respecto a lo que también estábamos hablando la clase pasada, respecto a lo que, o qué se hace cuando la persona ya fallece, hablamos de la cremación, que también no está prohibida, como hablamos, para los Bnei Noach, para judíos sí está prohibida, pero eh, a pesar de que no está prohibida, decíamos que era una práctica que se debe desalentar por el que era como destruir la obra de Hashem, que el cuerpo queda como un testimonio de ese amor de Hashem en su creación.
y no se puede entonces, no se debería quemar el cuerpo, a pesar de que no está prohibido explícitamente para Benay Noach, no es una buena práctica y se aconseja desalentar en este tipo de cosas. Y también la cremación, estamos hablando cuando es voluntaria, ¿ya? Por ejemplo, la persona misma, si una persona, por ejemplo, un pariente dice, pide a sus familiares que su cuerpo sea cremado, esto no se debería hacer, a pesar de que él dijo lo que dijo, no se debería cumplirle ese deseo, por lo que estamos diciendo. Ya, ahora, eso es dentro del judaísmo, como en el judaísmo, en el noajismo no está prohibido explícitamente. Sin embargo, una persona que estudia estos temas, una persona que es un najida que está cada día buscando la manera de avanzar, de comportarse diferente, porque ser noajida no es simplemente aceptar las 7 leyes, empieza un proceso de refinamiento, un proceso de cambio de, vamos a decirlo así, como de cambio de personalidad. Si ustedes analizan cómo eran ustedes hace años, han cambiado su personalidad y no son los años, es el conocimiento. Van a decir, no, es que ya somos un poco mayores. No, no, no solamente son los años, es el conocimiento. Incluso hay algo que no sé si ustedes lo han notado, hay algo que es solamente una acotación mía, pero sí he visto también que a veces el semblante cambia, el rostro de la persona cambia en la medida que se esfuerza en acercarse a Dios, en ser una mejor persona, ¿ya? Entonces, el hecho que una persona acepte las 7 leyes, solamente el comienzo de algo, eh, pero tiene que refinarse en cualidades. Entonces, cuando una persona está estudiando todas estas cosas, está estudiando para aplicarlas, pues entonces debería tener en cuenta lo delicado que es destruir la creación de Hashem. ¿Ya? Por esa razón, a pesar de que no está prohibido para no ágidas, no debería desalentarse, o sea, como que las comunidades no ágidas que se están fortaleciendo y empiezan precisamente a preguntar sobre estos temas y empiezan a decir, bueno, ¿qué hago si muere un pariente? ¿Qué hago si me pide esta situación? Yo le prometí que lo iba a cremar, ¿puedo hacerlo? No, no, si la persona le prometió, pero después no lo hace, incluso no debería sentirse mal por esto, ya porque está haciendo algo que precisamente es la voluntad de Hashem de conservar de no destruir su obra. Bien, ahora, esto es voluntario, o sea, eso es cuando la persona pidió o la persona quiere que sus restos sean cremados. Esto está prohibido. Pero cuando es algo forzado, como por ejemplo como pasó con el pueblo judío en la época de la Shoah, en la época de la Segunda Guerra Mundial, que muchos de nuestros hermanos fueron cremados en muchos hornos y fueron cenizas, ahí a veces caían cenizas como si fuera nieve, o sea, eran muchas cenizas que quemaban muchos cuerpos. Entonces, sobre esto, ¿qué pregunta podría hacerse uno? Bueno, ¿qué pasará entonces con estas personas? Fueron cremadas. La respuesta sobre eso es el caso de ellos no fue voluntario, fue forzado y el caso de ellos ya lo hemos hablado, un caso de Kiddush Hashem, y también explican los sabios que aún así sus cuerpos pueden resucitar. Ya, es algo muy diferente. Em, Me dicen aquí que hay personas esperando que le den entrada a la clase. Israel, ¿me colaboras, por favor, ahí que tú estás de anfitrión? Que hay personas esperando entrada a la clase. Bien, Está dando el ingreso. bien. Entonces, ahora, con respecto a la muerte, ¿qué pasa? A veces las cosas se complican, es porque no todos en la familia han aceptado las 7 leyes. Ahí donde puede estar la dificultad más grande, ¿ya? Donde puede estar, ¿por qué? Porque, ¿qué pasa, Rabino? Mi mamá, Sabes Shalom, mi mamá falleció, preguntan ustedes, algunos de ustedes o cualquier alumno, cualquier persona, yo no quisiera que hagan esto, pero mis hermanos quieren esta otra cosa. En esos casos, en verdad, la decisión que sí importa, o la decisión importante, o la decisión primordial es la de su pareja, ¿ya? Ya ahí tiene prioridad sobre la de los hijos, todo esto. O sea, es muy difícil, tienen que entender que es muy difícil, es como tratar de convencerlos a ellos de las 7 leyes así de repente en un momento como este, eso es muy difícil. O sea, no, ahí, como quien dice, se sale un poco de las manos de la persona, de los alumnos, de pronto que escuchan estas clases y deben entender que no está en sus manos, no tienen por qué preocuparse, son cosas que en verdad no pueden hacer mucho. Ahora, pero ¿quién sí tiene obligación o a quién se le tiene que respetar su decisión es a la pareja,
ya, a la persona más cercana de la persona fallecida. Los demás pueden querer hacer cualquier cosa, pero la pareja decide una cosa, aunque la familia se enoje, lo que sea, ustedes tienen toda la autoridad para hacer con esa persona lo que ustedes han aprendido que es lo correcto, ¿ya? Eso es lo que hablamos la clase pasada. También hablábamos de que no hay como tal un ritual como normalmente se conoce mayormente en el catolicismo, como que bueno, se mantiene el cuerpo vivo conservado por unos días y la gente viene. El ritual es como que abren el ataúd y miran al difunto y se sientan alrededor y empiezan a rezar. O sea, todo ese ritualismo no hay nada, absolutamente nada en el noajismo ni en el judaísmo. El judaísmo no se hace nada de eso, o sea, se hacen, hay otras cosas que sí se hacen, por ejemplo, Kadish, se pone el muerto en el suelo por un momento, etcétera. Son cosas, pero ahí sí hay cosas establecidas dentro de lo que es nuestra ley judía, ¿ya? Pero en cuanto a los no ágidas, no hay nada establecido como un ritual que tengan que hacer, como que así hay que comportarse cuando una persona fallece, o sea, no hay ningún tipo de ritual funeral, ya, no hay nada de eso. Lo que sí se debe tener en cuenta, lo que hablamos la vez pasada, es que la persona no debe mantenerse, no debe demorarse su entierro. O sea, debe hacerse el entierro lo más rápido posible. El ataúd debe estar cerrado, no debe permitirse que cualquier persona o otras personas se acerquen a mirar al difunto. O sea, eso es falta de respeto, lo decíamos. Incluso según la Kabbalah, dice que ver la cara de un difunto hace que se olviden cosas, sobre todo cosas de Torah. Entonces, vemos ahí, vamos a decirlo de manera sencilla, hay muchas complicaciones místicas, vamos a decirlo así, o espirituales, con respecto a mirar el rostro de un difunto, ¿ya? Pero además de eso, mirando desde la parte llana y lógica, se considera una falta de respeto, es un difunto, o sea que vamos a andar mirando nada, es una falta de respeto al fallecido. Se le tiene que dar ese cabot, por lo menos aún en esos últimos instantes antes de ser llevado a ser enterrado. Entonces, esto, desde ya les digo, va a haber dificultades, o sea, ojalá todo fuera tan sencillo, o sea, si todo el mundo, las familias de ustedes o las comunidades no estuvieran muy establecidas, pues todo esto, como lo estamos diciendo, suena fácil, pero vivirlo, yo sé que va a haber dificultades, ya, va a haber muchas dificultades. Entonces, eso es el comienzo apenas. Se están forjando comunidades, se están multiplicando cada vez más las personas no ágidas. Hay instituciones como acá, por ejemplo, la Fundación ayudando, enseñando, trayendo rabinos, etcétera. O sea, hoy está apenas, vamos a decirlo así, como en pañales, como en nacimiento, apenas la fuerza de la comunidad no ágida. Y eso que se ha multiplicado bastante. Pero este tema apenas está comenzando, por lo tanto, el reto es saber que hay dificultades, que va a haber, puede haber incluso enemistades a veces entre la familia, ¿ya? Entonces usted tiene que ser muy sabios y tienen que entender cuándo en verdad, por ejemplo, como dije, si es el esposo que falleció, la esposa tiene la decisión, así sea que los demás se enojen, así sea que los demás se resientan, pero la esposa tiene toda la decisión, o el esposo, de hacer lo mejor o lo correcto con su difunto, ¿ya? Esa es la autoridad primordial. Eh, entonces, ¿ahí qué se tiene que hacer o qué consejos se dan o qué es lo que el Noajida debe hacer a pesar de que no hay nada, un ritual o algo así? Simplemente mantener el cabo del difunto, no dejar ver, como dice acá, no tomar fotos, ¿ya? Esto a veces se complica hoy día porque la gente ya ahí tiene cámaras en su mano y sobre todo a veces cuando hay accidentes, o sea, todas estas cosas, un Noajida debería no hacer estas cosas, ¿sí me entiendes? O sea, no, una persona que murió lastimosamente en un accidente a veces queda ahí a la vista de todos. eh, Uno agita debería apartar su vista de estas cosas. O sea, son cosas que tienen su efecto también incluso psicológico. Entonces, eso entra dentro de lo que es cuidar los ojos. ¿Ya? A veces, pues obviamente, si en el caso que la persona hay un accidente y hay que ayudar, obviamente hay que hacerlo. Me refiero cuando hay cosas que ya no se puede hacer, por respeto también al difunto, uno no toma fotos ni esas cosas. Y no retrasar el entierro, debe ser eh, el mismo día en que la persona falleció. Y también
no se debe, como decíamos, retrasar, o sea, como decía, con químicos, o sea, retrasar la descomposición, porque todo lo contrario, todo lo que se quiere acá es que el cuerpo se descomponga rápido, por eso se entierra el mismo día, y que el ataúd permita que precisamente la descomposición se haga más rápido, o sea, que no sea una madera súper resistente, sino que permita la filtración de humedad y que permita que el cuerpo se descomponga. Todo esto es lo que se recomienda. Ahora, ¿qué esto es en cuanto digamos, a lo que es el fallecimiento? Ya, pero, o lo que vamos a llamarlo servicio funeral, vamos a llamarlo así. Funeral solamente es esto que estamos diciendo. Pero con respecto al luto, luto es otra cosa que ahorita la vamos a mirar. Ahora, para resumir lo que acabo de decir, digo lo siguiente acá que tengo un texto. No hay un servicio establecido para funerales o de funerales no agidas. Esta es una de las áreas. También tienen que entender que hay muchas áreas en desarrollo con respecto al no ágida. O sea, son cosas que los jamín se reúnen y a veces debaten y van desarrollando para el no ágida, para los no agidas que preguntan hoy día. Son áreas en desarrollo. No hay nada establecido de funeral, pero como dije, no retrasar el entierro, no tratar con químicos el cuerpo para retrasar también su descomposición, eh, no abrir el ataúd, no mirar el rostro del difunto por respeto. Se permite también, obviamente, el duelo, o sea, el duelo es llorar, llorar por el difunto, todo esto son expresiones que son necesarias, de hecho, incluso según la psicología, parece muy obvio, pero en verdad podrían pensar que a alguien podría ocurrírsele que el Noajida tiene prohibido llorar o algo así, o que tiene prohibido sentir duelo, entonces hay que aclararlo de todas maneras que no, que el duelo se debe permitir también, o sea, es algo normal y no solamente se debe permitir, sino que debería la persona vivir ese duelo, porque cuando la persona no vive esa experiencia, o sea, no saca esa emoción, esto le va a traer consecuencias a largo plazo, incluso a veces psicológicas, o sea, de alguna manera sí tiene que salir ese sentimiento. Por eso es importante dejar llorar a la persona, perdón, que falleció su familiar. Es importante que saque eso, ya, que exprese su sentimiento, porque esto se vuelve entonces pues, como un veneno interno, o sea, cosas que pueden hacerle daño. También en la costumbre judía es hacer un espet, como un discurso, como unas palabras en honor al difunto, exaltando sus cualidades. Ya generalmente le hace un pariente cercano, por ejemplo, si falleció una persona, puede ser a veces el hijo que hace unas palabras en honor a su padre, exaltando sus cualidades. Esto es dentro de lo que es el judaísmo. Ahora, como dije, no hay nada establecido para una gira, pero esto se podría recomendar, como que alguien cercano al difunto eleve o pronuncie unas palabras, no tiene que ser media hora de palabras, unas cuantas palabras en honor o resaltando las cualidades del fallecido. ¿Por qué? Porque dice que esto podría recomendarse, porque esto puede ayudar a abrir los corazones de las personas. O sea, puede ayudar que incluso los presentes también se sensibilicen. Hay muchas personas que a veces no son familiares del fallecido, pero también lloran, o sea, son personas muy sensibles. Entonces, el hecho de escuchar todas estas cosas puede sensibilizar el corazón y esa es una de las cosas que uno debería tener en estos momentos de la vida, o sea, del duelo o incluso de la muerte de alguien conocido. Porque acordarse que al final de cuentas todos vamos a llegar a ese punto, rogando a Hashem que sea a los 120 años, que tengamos una larga vida, pero nadie se escapa de ese punto, nadie se escapa de la muerte. Ya esto va a cambiar, obviamente, cuando llegue la redención, cuando ya llegue la resurrección, ahí todo esto va a cambiar, pero por ahora es bueno recordar en esos momentos, sensibilizarse y más si alguien está pronunciando palabras, recordar que la vida en algún momento, o sea, esta vida como la conocemos, en algún momento va a terminar, por lo tanto debería estimularnos a aprovecharla al máximo, aprovecharla en actos de bondad, aprovecharla cómo es en educación de mis hijos, aprovecharla en todo lo que pueda en actos de mis bots que me permitan a mí acumular, digamos, cosas para Roland Abba, que ahorita también de pronto hablamos un poquito de Roland Abba, o puede ser la próxima clase, dependiendo del tiempo. Pero les digo de una vez que vamos a hablar en este ciclo que vamos
vamos a hablar un poco también después de las almas, vamos a hablar un poco del Geinón, vamos a hablar del cielo, entre comillas, cielo e infierno, vamos a hablar sobre Gilgulín, sobre reencarnaciones, o sea, vamos a hablar un poco, nos vamos a meter como en todo ese tema de una manera muy general para comprender un poco esos conceptos, porque también nos va a servir de pronto para dos clases que yo organicé, yo ya las di, de pronto no las voy a repetir acá, pero podemos de pronto compartir el material, no sé, que es sobre el tema de cosas que tienen que ver a veces con consideradas como llamadas normalmente paranormales o cosas así. Ya miraremos si, por ejemplo, el tema de posesiones, todas estas cosas, sirve de base todos estos conceptos que vamos a hablar. Entonces, esa clase ya está grabada, la otra que le digo sobre el tema de exorcismo, posesiones, cosas así. Pero vamos a mirar si la compartimos ya después por el grupo, pero de pronto no hacemos una clase de eso porque sería como repetir. Pero bueno, ese es como el ciclo que llevamos en las clases, ¿no? En el tema. Ahora, em, respecto al luto, ¿qué es lo que se llama luto? O sea, ¿qué es lo que normalmente llamamos luto? Vamos a buscarlo aquí un momentico en, en, en Google. Ya voy. Dice, luto es un signo exterior de pena y duelo en ropas, o sea, mostrándolo con ropas, adornos o objetos por la muerte de una persona. Entonces hay que entender eso. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, con respecto al duelo es el dolor, el doliente. O sea, sentir dolor es lo más normal y debería la persona expresar, no restringirse ese dolor. Eso es bueno sacarlo. Por eso cuando a veces me dicen que es un precepto estar felices y todo el tiempo tenemos que estar felices, yo les digo, bueno, en verdad en la vida hay momentos en que debemos estar tristes. ¿Ya? Por ejemplo, este es un momento donde no podemos estar felices, la gente va a pensar que no es normal, entonces va a estar feliz en una situación así. Entonces, se refiere a precisamente que aún a veces abrir su corazón o expresar estos sentimientos se necesitan, son benéficos, son parte del ciclo. Entonces, eso es el duelo, lo que ya dijimos, esa parte de estar doliente, de estar acongojado, de llorar, eso es duelo. O con respecto al luto, luto se conoce mucho en el catolicismo como vestirse de negro, hay gente que dura hasta años vestido de negro, nunca más cambia de ropa. Entonces, con respecto al luto, en verdad no es algo que se deba hacer en el tema no agida. O sea, no, la persona no debería cambiar sus ropas o estar expresando externamente. O sea, la persona, el duelo es interno, es un dolor interno. Cada quien lo expresa externamente, como llora, se entristece, puede estar un poco triste algunos días. Según algunas fuentes, se considera que incluso antes de la entrega de la Torá se podía entender que pueden ser 7 días de duelo. Por ejemplo, ¿por qué? Porque Hashem razó el diluvio 7 días por la muerte de Metushelach, de Matusalén. Entonces, de ahí aprenden algunos sabios que por lo menos antes de la Torá, antes de la entrega de la Torá, pues en este mundo, había como una figura del duelo por 7 días, como lo tenemos los judíos también. Ahora, pero lo que pasa es que dentro del judaísmo también hay otras cosas que se hacen, además de simplemente llorar y sentirse mal, como no cortarse el cabello, no ir a rezar a la sinagoga en esos días, 7 días, no puede ir a rezar a la sinagoga, sino que vienen a hacer minyan a su casa, entonces no se le puede saludar a la persona. Todas estas cosas son cosas que se hacen dentro de la ley judía, pero esto no está establecido, tampoco hay que hacerlo en la ley no ágida. Ahora, con respecto a guardar lutos con prendas y todas estas cosas, no es necesario, ya no es necesario. Y la persona no es conveniente que mantenga un duelo o un luto, o sea, tristeza por largos periodos de tiempo, porque eso no es bueno. O sea, realmente incluso dice que aflige al alma del difunto, ¿ya? Entonces no, hay personas que guardan duelo. Yo conocí personas que guardan duelo hasta 5 o 6 años más o prácticamente el resto de su vida por a veces hijos que perdieron o cosas así. Esto no es bueno. O sea, sí es cierto cuando decíamos que no es bueno estar tristes,
Pero el Tania nos enseña que hay tristezas que conducen a la alegría, por ejemplo, la tristeza de la Teshuvá, cuando la persona se siente mal de por algo que hizo, pide perdón, entonces de ahí tiene que levantarse con confiado en que Hashem le perdonó y eso debe producir la alegría. Así dice el Tania con respecto a Teshuvá. Acá no es conveniente que la persona viva de ahí en adelante, a pesar de la pérdida que tuvo, entonces va a vivir triste, acongojado, que viva un cierto periodo de tiempo es entendible, pero no puede pasar el resto de su vida sumida en esa depresión o en un dolor o prácticamente mostrando su duelo de una manera externa con ropas de duelo, etcétera. Entonces, no es una práctica que deberían hacer los no ágidas como tal, o sea, vestirse de esta forma como guardar duelo así como una manera externa o algo así, ¿ya? Guardar el luto, vamos a decirlo así. Bien. Un segundo. Bien. Eso con respecto al duelo, al luto, perdón. Sí, hablamos, acá dice la señora Bel que mejor ni hablar cuando uno va a casa del fallecido. Sí, sí dice la ley judía, nosotros no le saludamos siquiera, o sea, nosotros llegamos sin decir una palabra, pues de pronto la abrazamos, ¿ya? Es eso que normalmente acostumbra la gente a veces decir lo siento, cosas así, eso no se hace, o sea, no decimos absolutamente nada. Y como dijimos, para nosotros ya no hay algo establecido, pero es un buen consejo, o sea, a veces la persona no quiere hablar y es respetable eso. No debería uno entonces meter conversación o saludar o decirle algo que va a acongojarle más, sino que si la persona habla ya es otra cosa. Si la persona ya, el doliente habla, entonces ya es diferente. ¿Verdad? Bien. Ok, bueno, entonces, eh, bien. Eso con respecto a la, a la, a la clase que quedó, o el tema que estábamos hablando en la clase pasada, para culminar un poco ese tema con respecto al duelo y al luto y todas estas cosas. Ahora, eh, habían quedado unas preguntas, no sé si Francisco, si la pudiste recuperar. ¿Nos puedes compartir unas preguntas de la clase pasada para pasar a otro tema ahorita, por Sí, favor? claro que sí. Una pregunta que quedó dice, ¿cuál sería el respeto apropiado que se le debe de brindar al difunto? Esa sería Ujú, una de ellas. Por ejemplo, alguien mencionó sobre el tema de que, por ejemplo, es una afrenta llevar flores, por ejemplo, al difunto, temas así. Y ujú, la otra pregunta, justamente la estaba mencionando, es cómo expresar cómo expresar, por ejemplo, a los familiares el dolor con amor y con respeto, o sea, cómo conducirse en ese momento con los familiares y cómo consolar a las personas, qué actitud tomar en ese momento. Básicamente esas serían ujú. Ok, ok, muchas gracias. Mira, lo de la flor o de las flores es una buena pregunta. Em, en el judaísmo hay una costumbre, no sé si la han visto, de poner piedras, rocas en la tumba del fallecido. Entonces, una buena explicación sobre esto, una buena explicación es que, por ejemplo, nosotros sabemos que la muerte es un proceso de donde lo que falleció, donde lo que se muere, lo que se descompone es el cuerpo, más no el alma. Sabemos que la muerte es el proceso de algo, más no es el fin. Y que el alma continúa, ya vienen otras cosas que vamos a hablar un poquito más adelante, como de pronto el alma va a ser, pasa un proceso de limpieza, un proceso de depuración de ciertas cosas, también tiene que pasar por el Geinón, todas las almas pasan por el Geinón, ¿ya? Pero al final de cuentas, el alma es eterna. La piedra simboliza algo de eso, como esa eternidad, o sea, la piedra aparentemente es eterna, aparentemente, o sea, porque no es algo que no cambia, algo que no se muere, etcétera. Entonces, es una manera de reconocer o de recordar que este proceso es solamente momentáneo, pero el alma no muere. Entonces, por eso es una explicación como de por qué es una costumbre, más no una ley. No es una alajá que tengamos que poner piedras en las tumbas, pero es una costumbre de muchas personas poner piedras como recordar precisamente de que el alma es eterna. Lo que se está descomponiendo o lo que se acabó en ese momento es el cuerpo. Ahora, respecto a la flor, que es una costumbre muy de las religiones, hay problemas
de diferente forma. Por ejemplo, un problema es que muchas veces hay cierto culto al muerto, ¿ya? O le llevan, así como le llevan flores a veces a sus ídolos, a veces también hay cierto problema de idolatría a veces con los difuntos. Hay gente que incluso ya empieza a pedirle a los muertos, ¿no? Como que le pide también que le ayude con tal cosa, como que le pide milagros, que le pide como que lo cuide. Entonces se vuelve un problema ya de relativo con la idolatría, relacionado con idolatría. Entonces, ese es uno de los problemas que puede haber con el simple acto de poner flores, pero el problema es interno, es decir, la persona pone una flor, pero no sabemos muchas veces, ¿verdad? La flor no es como para honrar al difunto, sino a veces como si fuera algo como relacionado con idolatría. Ese es un problema. Ahora, resulta que otra cosa relacionada con lo que estamos diciendo de la piedra es que la flor es contrario a lo que estamos diciendo de la piedra. La flor es frágil, la flor se descompone en un corto periodo de tiempo, entonces no tiene ningún tipo de, no representa lo que para nosotros es la muerte. La muerte es algo momentáneo donde precisamente el alma se va nuevamente, se devuelve a Hashem y él la juzga y él mira entonces qué hace después con esa alma, si la mandan una reencarnación o si la manda al Geinón o si esa alma definitivamente ya merece el Gan Eden o que Gan Eden si merece el Gan Eden superior o inferior, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas cosas que Hashem determinará con esa alma, pero a final de cuentas, el alma, el ciclo continúa, pero el cuerpo fue lo que se desvaneció, o sea, se deterioró y para algunos precisamente no tiene mucha, o sea, si buscamos esa analogía entre la piedra y la flor, pues la piedra es una mejor representación precisamente porque el alma se conserva, el alma no muere y sabemos que el alma es eterna. Ya es como una mejor representación. Ahora, visitar muertos también no es frecuente en el judaísmo. O sea, en el judaísmo no, solamente a veces una vez al año van a veces cuando visitamos cerca de Rosh Hashanah, que se acostumbra a visitar tumbas de Sadikim, ¿ya? O también cuando son tumbas de Sadikim, como por ejemplo en la cueva de Macpela, donde están los restos de Abraham Avinu, muy frecuente a veces ir allá, a esos lugares, pero normalmente no es que se frecuente la visitas en el cementerio, también es otra cosa, ya no es muy frecuente. Prácticamente uno, si acaso va una vez al año, o cosas así, pero no es muy frecuente. Y en México hay un problema porque hay gente que incluso a veces en ciertos tiempos le lleva incluso comida a los muertos allá al cementerio. Eso es un problema de lo que decía, como hay cierto culto a los muertos. Creo que en el Día de los Muertos creo que hacen eso. Llevan comida, llevan cosas. Entonces, ese es el problema que hay relacionado con la religión de respeto a la muerte, o sea, o a los muertos, a los difuntos. Es un proceso normal, sí, pero entonces ahí está el problema. Le meten siempre algo de idolatría o algo de un pensamiento interno que va desviado de lo que es realmente la unicidad de Hashem, etcétera, etcétera. Entonces, eso no es tampoco no es frecuente que el judío visite los cementerios tampoco, no es porque tenga algún problema, no es porque haya algún pecado en hacerlo o algún peligro en hacerlo, simplemente no es recomendable, o sea, no es, como digo, no es recomendable, no es costumbre andar constantemente en el cementerio, ya, eso es otra cosa. Ahora, hay una cosa que también entender lo que pregunta, por ejemplo, Tom aquí. Bueno, no sé si se me escapa alguna de las preguntas que dijiste, Francisco. Creo que ya respondí la de la piedra. ¿Cuál fue la otra? Ah, la otra pregunta era la de cómo uno debe consolar a los Sí, familiares sí. con Ajá. Sí, esa tiene que ver con la que pregunta Tom aquí. Dice ¿cómo dice acá Tom? Dice, daría el pésame, fortaleza que la familia no sepa más de penas. Mira, en verdad, o sea, el hecho de ir a acompañar lo que dijimos, el hecho de hacer presencia ya es de una manera de decirle a la persona, estoy aquí, o sea, estoy aquí contigo. Eso es normalmente lo que hacemos. Eso de dar el pésame, como decíamos, podríamos traducirlo aquí como hacer acto de presencia. Ya, hacer acto de presencia, ver que la persona está allí para acompañarlo, que es importante también ese sufrimiento para él y por eso está acompañándole. No hay que decir ningún tipo de palabras o algo así, o sea, es mejor no hacerlo, ya por lo que decíamos, porque de pronto eso como que le despierta nuevamente el dolor a la persona que está doliente. Y
Otra cosa es, por ejemplo, cuando me adelanto enseguida, porque hay personas que obviamente, como decíamos, en el tema no ágida, las personas puede ser que falleció un amigo o un conocido, entonces allá están haciendo todo el ritual que hacen pues en su religión. Entonces, rabino, puedo ir allá, ¿qué hago? En verdad, uno puede hacer acto de presencia, como dije. O sea, por ejemplo, la persona puede ir a la casa del difunto o del conocido que puede ir allá, no importa que estén rezando, no importa que tengan velas allí. O sea, en verdad podría hacer acto de presencia, eh, acercarse a la persona, como dije, por lo menos abrazarlo si quiere, puede estar un rato allí, ya no tiene que estar allí cuando estén rezando, que a veces empiezan a rezar, no necesariamente tiene que estar ahí, puede salirse. Pero lo que sí debe procurar evitar es cuando hacen todo el servicio funeral, ellos llevan a la iglesia, o sea, a su centro de religioso. Entonces ahí deberían no participar, o sea, ahí no debería entrar ahí. Puede esperar afuera si quiere, o simplemente cumplió ya con ir a la casa del doliente, estar ahí un tiempo y después retirarse. Ya con eso cumplió, ¿ya? Me pregunta a mí si es mejor ir cuando está físicamente el difunto. En verdad no es necesario. O sea, como decía, porque es que está relacionado con la costumbre de ellos de ir a ver el difunto. O sea, como que para ellos es importante cuando el difunto está allí. ¿Ya? Pero no necesariamente es necesario. Ya la persona puede ir después si quiere. Si quiere de pronto, porque a veces cuando ya em, el difunto se es llevado a enterrarse, como que ya todo se tranquiliza un poco el lugar, o sea, ya a veces queda la gente un poco más tranquila, o sea, ya no hay tanto movimiento en lo que es el ritual que hacen, todo, entonces puede ser después que puede ir. Ahora, si va estando ahí el difunto, no hay problema, o sea, como dije, no hay problema, únicamente no va a la persona siendo no agita, porque va a haber muchos que abren el ataúd y miran al difunto, que ellos hagan lo que quieran, porque ellos no saben esto, pero el no agita, a pesar de que llegue estando ahí el difunto, no debe participar o no debe hacer esto, como ya dijimos. Entonces, no hay problema. Si llega cuando está el difunto todavía allí, puede ir, pero no participar en ningún tipo de ritual que tenga que ver con religioso. O sea, que tenga que ver con rezar allí o sentarse con lo que están rezando. O sea, no puede decirle a la gente que saquen las velas o que saquen las imágenes que tienen ahí porque no puede hacerlo. Además, no es diferente, es una casa de una persona, no es una iglesia, ya no es un lugar de Abodazara. Entonces, simplemente respeta eso, se acerca, hace las cosas, no participa de ningún tipo de ritual que tenga que ver con la religión de ellos. Entonces, eso es lo que tiene que tener cuidado. Dice, se puede recitar Teilín en el funeral y cuando se visitan en el cementerio. ¿Cuáles? Yo pensaría que aquí hay un problema, por lo que decía, o sea, pero ir al funeral no necesariamente por esa receta y link ahí, porque puede parecer precisamente como que está rezando con los otros. ¿Me entiendes? Entonces, aquí el tema es de uno diferenciarse. Eso es lo que es el no ágida, ya no es igual que los demás. No, pero estos son Teilín, no, pero va a parecer que está rezando también. Entonces, mejor no hacerlo. Ya puede hacerlo en su casa, no hay problema. O sea, cuando se habla del difunto, de muertos, de personas que ya fallecieron, recuerden que el alma no está allí, o sea, el alma ya deja las barreras físicas que tiene y yo puedo precisamente rezar en mi casa, ¿ya? Puedo rezar en mi casa unos teilín por esa persona, no tengo que estar allí. Cuando dijimos que sí había que rezar teilín en presencia de alguien, en presencia del enfermo, ahí sí dijimos que se podía rezar teilín, que debería uno rezar teilín en ese momento, pero ya con el difunto no es necesario, y mucho menos en un contexto donde van a parecer que yo estoy rezando con ellos, entonces no se debe hacer eso. Ya, ir al cementerio, como dije, no es frecuente, no necesariamente te que ir al cementerio para rezar, se puede hacerlo en mi casa también. Ya, ahora sí visito el cementerio una vez al año, digamos que fue, quiere hacer teilín, bueno, que lo haga, o sea, no veo ningún problema pues de hacer eso, pero en verdad tiene que cuidarse mucho el tema es que hay muchas cosas también relacionadas con idolatría ahí en el cementerio. ¿Ya? Pero entonces, yo recomendaría mejor, o sea, rezar por un difunto, no tiene uno que estar allí en el lugar donde está el difunto. Puede hacerlo en su lugar de la casa, donde quiera, o sea, no tiene que estar allí. Em,
Estoy viendo preguntas aquí porque, bueno, como quiero cambiar ya de tema, entonces se adelantó la sección de preguntas. Entonces creo que es muy bueno ir aclarando las dudas que Por tienen. ahí Y hay una mano levantada sí, ahorita le de doy la José palabra Antonio López. a José. Ahorita le damos la palabra a José. Dice acá, en el caso cuando llevan un difunto a una sala de velación es recomendable ir porque unas veces tiene imágenes de idolatría. Es lo mismo que dije hace un momento. A veces incluso en las salas de velación hay menos imágenes a veces que en las casas propias de la persona. Entonces a veces menos, si en la misma casa, en este caso para Najida, o sea, llegar, como dije, eh, hacer acto de presencia como para decirle a la persona que está apoyándolo en su dolor, es suficiente, pero mientras, repito, no participe o parezca que participe de alguna forma en todo lo que ellos hacen dentro de sus rituales. Eso debe cuidarse mucho, ¿ya? Entonces, ese es el tema. Lo que dije, como dije, repito nuevamente, lo que sí está prohibido es el tema de lugares que son específicos de idolatría, como tema de las iglesias o estas cosas, ¿sí me entiende? No se permite que el no entre ahí, Ramban también lo prohíbe, ya por el tema que son lugares específicos para hacer idolatría. Ok, damos la palabra también acá a José. Si tiene una pregunta, puede abrir mi micrófono. Gracias, buenas noches, Ra, buenas noches a todos los compañeros. Sí. Antes de que se cortara la vez pasada en la conexión, estaba hablando de que o eso entendí, a ver, usted me corrige, porfa, que el cuerpo tiene que tener contacto ya al final con la tierra, o sea, que de hecho recomendaba un ataúd que fuera vamos, amigable, no sé cómo decirlo, que rápido se descompusiera para que el cuerpo tuviera contacto con la tierra. ¿Es correcto lo que menciono o ya lo soñé yo? Sí, lo mencionamos. De hecho, hay unas imágenes, hay fotos, pueden buscar en Google, digamos, como de pronto entierros judíos, vamos a decirlo así. Se van a dar cuenta que hay imágenes, yo las vi el otro día. Los ataúdes son prácticamente cajas tal cual así rústicas de madera, o sea, no son tan lujosos o tan gruesos como los ataúdes que normalmente se venden, sino cajas sencillas y que generalmente van a permitir, como dije, que penetre un poco la humedad, incluso la tierra, o sea, no están tan cerradas para impedir que entre la tierra. Por eso que el cadáver, además de que primero esos ataúdes son más fuertes, segundo le echan químicos para conservarlo, por eso empieza como una especie de momificación, o sea, se descompone muy lentamente y a veces ni se descompone como debería. Pero estos ataúdes en la ley judía son ataúdes que son más débiles, vamos a decirlo así, o sea, aguantan al cadáver obviamente, pero que al momento de entrar en contacto con la tierra van a descomponerse bastante rápido. Y ahí entra el contacto con la tierra, con el cadáver también. Ok, con base en eso, la pregunta es esta. De hecho, le tomé captura de pantalla para que me acordara y así le puse tal cual la vez pasada. Es común que ahora las paredes de donde se coloca el ataúd, o sea, cuando bajan el cuerpo, con perdón, no sé cómo se llame, pero así que el hoyo, está recubierto con concreto. O sea, no hay tierra. He visto, no sé, en algunas películas o en algunos lados donde sí se ve el hoyo, que está la tierra ahí, pero por ejemplo, el plan que yo compré, digamos, que tengo, es las paredes de donde baja uno, pues es puro Sí. concreto, o sea, no hay tierra, Rap. Y entonces, pues ahí, ¿qué onda? Hay que proceder. Sí. Bueno, es una buena pregunta porque de hecho por acá también he visto que tienen la costumbre ese del nicho, como dice acá la señora Belkis, son como lugares que no son tierra, son como nichos ya verticales y la persona no tiene contacto con la tierra. Ahora, recuerdo lo que dije al principio, sobre estas cosas, para el no ágida no hay nada establecido. O sea, Ok. no hay como leyes exactamente que digan tiene que ser así. Por ejemplo, mira el ejemplo de la cremación, por ejemplo, la cremación está prohibida, dice no está prohibida, ¿ya? Pero dice es bueno que no lo haga. Acá aplica algo parecido, es decir, es recomendable que las personas busquen, porque también hay hoy día cementerios que son directamente en la tierra, ¿ya? Es recomendable que la persona haga esto, ¿para qué? Para cumplir lo que decíamos que dice la Torá, de que el cuerpo vuelva a la tierra y se descomponga. Listo. Pero como eso no depende a veces de la persona, ¿ya? Porque, por ejemplo, en la ciudad solamente hay un cementerio que es con nichos, no es un cementerio que es directamente en la tierra. ¿Ahí qué hace uno, por ejemplo?
En ese caso, por ejemplo, como dije, no es algo que la persona esté disponiendo. Si la persona tiene para escoger, debería buscar el cementerio que es directamente la tierra. Pero en el nicho como tal tampoco está transgrediendo nada. Ya, o sea, el cuerpo se va a descomponer. En el judaísmo eso no debería ocurrir, ya. Pero en el noajismo hay cierta flexibilidad, vamos a decirlo así, Ok. precisamente porque no hay algo que esté prohibido de hacerlo. Sin embargo, aquí está compartiendo, creo que Israel, una imagen de El un ataúd. ataúd. Vemos que es más sencillo. Ujú. Entonces, Y- en el judaísmo no debe ocurrir esto de los nichos. O sea, así no dice la halajá. La halajá, ahí está totalmente prohibido. Totalmente prohibido. Acá en el noajismo no se es tan radical y yo creo que eso es una ventaja para los noajidas porque imagínense por un momento en que se prohíba esto radicalmente, le va a complicar la vida a muchas personas. O que prohíba radicalmente el tema de la cremación. O sea, es aquí donde entra el tema de la bondad de Hashem. O por qué los sabios no, no ahondaron o no especificaron mucho en estas cosas. Son áreas en desarrollo y tal vez en el momento que no solamente se desarrolle el área, sino que las comunidades o los noajidas en el mundo aumenten de tal forma que esto se puede implementar, tal vez se implemente, pero por el momento no hay una prohibición. Y si una persona pone un cadáver en un nicho, pues obviamente no está pecando por eso, ¿ya? Ok, muchas gracias. Eso era todo. Buenas noches, gracias. Sí, muy buena pregunta. Em, Bien, bueno, vamos a un segundito. Mientras Israel comparte imágenes, voy a hacer un libro para compartir una historia. Un segundito. Bueno, aquí les estoy compartiendo algunas imágenes que se encuentran disponibles en internet sobre lo que están ejemplificando, lo que es un entierro judío. Podemos apreciar que efectivamente los cofres no son tan elaborados como los que se acostumbran encontrar en funerarias, que son pues estándares, ¿no? Que llegamos a encontrar en cualquier país y que efectivamente está al contacto con la tierra, en donde se le permite esta descomposición del cuerpo que está hablando el Raf en este momento, ¿no? Por lo que veo es un tema que sí ha generado bastante expectativa y hay muchas manos levantadas, así que vamos a darle oportunidad a Rafa ahorita que regrese para que pueda atender cada una de las palabras, las preguntas, pero sí es importante, algo que creo que ha estado mencionando mucho el Rafa, es entender que no hay nada legislado para el no ágil, ¿no? Todo lo que se están hablando en este momento son ejemplos de lo que es la práctica judía y recomendaciones que no se convierten en ley. Eso es algo que creo que no debemos dejar de tener en cuenta. Adelante, Ram. Sí, gracias Israel. Ahorita igual los que tienen la mano levantada, les vamos a dar un espacio. Eh, yo quería compartir, recuerden que la clase pasada, como hubo un problema técnico, no pude compartir las historias asídicas, entonces quisiera compartirla ahorita. Igual hacemos unos minuticos de preguntas y las otras preguntas que tengan, por favor, si no las alcanzamos a resolver, cada quien anótelas, por favor, y las compartimos la próxima clase. Hay mucho de qué hablar aquí, bien. No expliqué todo lo que tenía preparado. Yo pensé que íbamos a hablar de Gilgulín hoy día, pero, o sea, reencarnaciones, pero no. Toca paso por paso. Hay bastantes dudas sobre el tema. Y yo tengo otras que nadie ha preguntado, pero yo tengo una en especial, pero la voy a dejar al final. O al privado. No, privado no, por favor. Ok. De pronto la compartes en la próxima clase, si no es, bueno, igual la compartes ahorita, si yo veo que la puedo responder, no es algo no me voy a extender mucho, entonces la compartimos ahorita. Ok. Vamos a ver un segundo aquí. Bueno, hay varias historias respecto a dice los viajes del alma, o sea, con respecto a lo que ocurre, que esto vamos a poner esta historia como
como para cerrar este tema que estamos hablando, o cierro el tema en cuanto a la clase que yo tenía preparada, pero no se cierran las preguntas, ¿ya? Cerramos el tema, pero preguntas que haya, las podemos compartir la próxima clase también. Incluso recuerden que siempre después de cada cierta clase hacemos un foro, también se viene un foro más adelante. Y además esta historia que voy a compartir también me sirve de introducción para algunas cosas que vamos a compartir en las próximas clases, que ya tiene que ver precisamente con el alma, qué pasa con el alma de la persona, sobre el Guénon y todas estas cosas que vamos a hablar un poco más adelante. Entonces me sirve esta historia como de introducción. Un segundito. Dice acá, los viajes del alma, se llama esta historia. Dice, era viernes por la mañana, justo después de Sheharit, de rezo de la mañana. Red David, el Leikid y Red David Mikelever esperaban oír el por qué el Baal Shem Tov los había citado ante su presencia. Prepárense para un viaje, pues los enviaré de inmediato. ¿Pasaremos Shabbat lejos de casa?, preguntó uno sin indagar el lugar de destino. El Baal Shem Tov le respondió afirmativamente. Los dos volvieron a su casa a recoger sus vestimentas para Shabbat y entonces subieron juntos al carruaje del Baal Shem Tov. Ellos no tenían idea de dónde se dirigían, pues el camino se corría bajo los cascos de los caballos, quienes atravesaban kilómetros de un salto. Viajaron todo el día justo antes del ocaso, cuando los caballos se detuvieron por su cuenta. Ambos hombres descendieron y golpearon a la primera puerta. Un venerable anciano, a quien identificaron como el rabí de la ciudad y quien les dio la bienvenida e invitó a pasar Shabbat junto a él con sus huéspedes. Se lo agradecemos de corazón, le respondió Reb David Mikelever. Pero podría hacernos el favor adicional de esperarnos hasta que vayamos a la mikve. Tras ello lo acompañaremos a la sinagoga. El rabí accedió, pues los dos huéspedes por quienes se esperaban eran personas distinguidas e instruidas, y se sentó a recitar Shir Hashirim mientras los visitantes iban a la mikve. En ese momento el shamash entró a la casa, la persona como encargada de la sinagoga. ¿Por qué la demora, Rab?, le preguntó. La congregación lo espera en la sinagoga. ¿Por qué está diciendo Shir Hashirim en casa? O sea, porque normalmente se acostumbra a decir algunos acostumbran a decir Shir Hashirim en la sinagoga, la mayoría. El Rab le explicó que tenía dos importantes huéspedes que enseguida volverían de la mikve, y efectivamente justo cuando terminó de hablar, ellos entraron. Hermanos judíos, ¿de dónde provienen?, les preguntó mientras se dirigían juntos a la sinagoga. Somos de Mesibush, fue la respuesta. Mesibush, nunca he oído hablar de tal sitio, debe quedar bastante lejos de aquí. ¿En qué país queda? ¿Cuándo partieron? Dice, Mesibush queda en Polonia, respondió Red David Leikid, explicando la distancia en kilómetros. Partimos esta mañana y acabamos de llegar. El Rab se sorprendió. Él nunca antes había encontrado personas que viajaran semejantes distancias a través de milagrosos saltos. O sea, viajaron kilómetros, o sea, de un país a otro llegaron en menos de un día, ya, a caballo. Son milagros, ¿no? Entonces, cuando llegaron a la sinagoga, Reb David Mikelever ascendió al Amud, o sea, al lugar donde se pone uno de pie para rezar, sin ser llamado a conducir el rezo. A principio los mitpalelín, o sea, las personas que estaban rezando, resintieron su audacia, especialmente porque él incluyó al Yedid Nefesh y Odú, que son dos plegarias que ellos no acostumbraban a rezar en ese momento en particular, pero al oír su ferviente davenen, su rezo, ese resentimiento se tornó en admiración y temor. Cuando terminaron los servicios, el Rab llevó a los huéspedes a su casa y se retiró a una habitación a estudiar mientras ellos cantaban Shalom Aleichem. De tanto en tanto escuchaba a sus huéspedes preguntarse uno al otro, ¿qué está haciendo ahora nuestro Rebbe? Y el otro les respondía de acuerdo a la pregunta. Los miembros de la familia de Rab encontraban esto extraño y maravilloso. Más tarde, durante el curso de la comida, también el Rab oyó a uno preguntarle al otro en qué se estaba ocupando el Rebbe en ese momento. Y también él se maravilló ante tamaña muestra de percepción extrasensorial. Les preguntó sobre el Baal Shem Tov y ellos lo complacieron relatándole muchas e interesantes historias inspiradoras de temor a Hashem. Tras Havdalah, los huéspedes entraron al estudio de Rabí para anunciarle su partida. ¿No pueden quedarse por más tiempo?, les preguntó sinceramente. Nos esperan de vuelta para Melave Malká. Melave Malká es la comida que se hace
después de que termina Shabbat, una cuarta comida. Imagínense eso, o sea, es como si salieran, como si estuvieran cerca, o sea, van a salir otra vez para otro país y dicen, vamos a hacer la Melavem acá, o sea, algo sorprendente, que esperan cubrir una distancia tan enorme aún esta noche y antes que termine allí, Melavem acá. ¿Cómo puede ser? El rabí lo hallaba difícil de creer. Yo tendría realmente mucho gusto en ver a vuestro milagroso Rebe. Entonces, únase a nosotros en nuestro viaje de vuelta. Lo urgieron los dos talmidín, entendiendo que esa era exactamente la causa de la misión, o sea, llevarse al hombre. Estaremos muy contentos de llevarlo con nosotros. El rabí dudó, pero primero debo notificar al Parnas de la ciudad que voy a emprender un viaje y también tengo que comer la melamé malca antes de partir. Muy bien, lo vamos a esperar. Los dos talmidín aguardaron mientras el anciano rabí terminaba sus preparativos. Entonces los tres emprendieron un largo viaje de retorno. Cuando rabí vio a la velocidad que viajaban, exclamó, no puedo soportar esto, es demasiado para mí. Uno de los talmidín pasó su mano ante el rostro del rabí y este rápidamente se durmió. Lo hizo muy profundamente hasta que finalmente llegaron a Mesibush, justo a tiempo para Melavem Malká del Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov dio la bienvenida a su huésped, invitándolo a lavarse y participar de Melavem Malká, a pesar de haber ya participado de su propia seudá. El huésped aceptó y se sentó. Tras la comida, el Baal Shem Tov llamó al rabí aparte y habló con él en privado. Y le dijo, deseo que ahora vayas a tu cuarto y escribas tu testamento. ¿Qué? Exclamó el rabí al borde del desmayo. ¿He venido aquí a morir? Dijo, sí, dijo el Baal Shem Tov. Tu fin está cerca. Fuiste traído aquí para que lo supieras y así pudieras morir con el apropiado bidui o la confesión, dejando tu testamento tras de ti. El rabí suspiró lastimeramente y fue a la habitación que un sirviente le había indicado. Allí encontró papel y pluma sobre la mesa, comenzó a escribir, sintiendo que un extraño letargo se adueñaba lentamente de él. Para el momento en que dejó de caer la pluma, todas sus fuerzas lo abandonaban. Dijo Bidui, o sea, la confesión, con el destello de energía que le quedaba, y diciendo Shema Israel con su último hálito, falleció. A la mañana siguiente, el sirviente golpeó a la puerta del anciano rabí para despertarlo a tiempo para decir el Shema matutino. No hubo respuesta. Nuevamente golpeó, pero no hubo contestación. Preocupado, entró y encontró el cuerpo sin vida tendido sobre la cama. Rebe, su huésped está muerto, exclamó el sirviente afligido al informar al Baal Shem Tov. Lo sé, respondió el Rebe, respondió el Baal Shem Tov. Debemos hacer los preparativos para el funeral. El funeral tuvo lugar ese mismo día. El Baal Shem Tov pasó ante el ataúd para presentar sus respetos al rabí y se detuvo. Escucha lo que tengo que decir. Se detuvo frente al ataúd. Escucha lo que tengo que decir, dijo dirigiéndose al muerto. Tú has vivido sobre este mundo 3 veces. La primera viviste 80 rectos años, llenos de buenas obras y conocimientos de Torah. Pero antes de expirar, te volviste rebelde y negaste la existencia de Hashem. En tu segunda estadía terrenal, te comportaste como antes, viviendo una vida loable, pero pecando justo antes de morir. Esta vez entonces, cuando vi que tu fin estaba cerca y que habías tenido éxito acumulando muchas mitzvot y conocimiento de Torah en esta vida, temí que pudieras sucumbir tal como ocurrió en las 2 ocasiones anteriores. En ese caso, habría sido eternamente excluido del cielo. Por ello me apresuré a hacer lo que hice y Baruch Hashem logré despertar en ti una apropiada confesión antes de que la muerte te alcanzara. Por favor, no te enojes conmigo, pues lo hice solo por tu propia salvación. Que descanses en paz. ¿Qué tal? Eso tiene que ver con lo que estábamos diciendo o lo que vamos a hablar en las próximas clases. ¿Qué pasa con el alma? El alma muchas veces no siempre es juzgada y muchas veces le toca reencarnar. Y uno debe progresar cada vez que viene al mundo. ¿Cuántas veces he venido al mundo, Rabino? Yo no sé, eso es como la pregunta que me hicieron al principio. ¿Por qué Hashem permitió tal cosa? Eso no lo sé. Eso no lo conoce uno. Eso está oculto para uno. Pero lo que sí sabemos es que precisamente que cada vez que vengamos a este mundo tenemos que esforzarnos en hacerlo mejor, en esforzarnos en hacer las cosas mejor que antes. ¿Y cómo sé cómo le hice antes? No sé, pero lo que sí sé es esta vida. Esta vida tengo conciencia, en esta vida tengo que esforzarme por corregir. Por eso yo tengo que
mirar hacia atrás y decir, wow, esta parte la corregí, o esta parte sigo luchando con esto, pero en verdad ya no me afecta como antes. Seguir mejorando. En este caso explican los sabios, que en la tercera vez o cuando una persona no mejora, su alma es quitada de este mundo y enviada al Gehinnom para mejorar las cosas de otra forma. Por eso el Baal Shem Tov vio que esta alma era la tercera vez que estaba aquí y tuvo temor de que pecara siempre antes de morir, y por eso lo llamó para su casa, para que muriera en su casa y que no se fuera a equivocar, y para ayudarle precisamente a hacer tikkun a su alma. Entonces aquí se nos abre una puerta para las próximas clases, que vamos a estar hablando un poquito más sobre estas cosas desde el aspecto vamos a llamarlo como lo llama el libro acá, los viajes del alma. Vamos a hablar un poquitico, bueno, ya hablamos de la alajá, qué pasa cuando la persona muere. Ahora vamos a hablar un poquito del aspecto espiritual, ya, desde ese contexto espiritual, algunas cosas sobre el alma, sobre los viajes del alma. Y bueno, esos serían los siguientes temas a tratar. Por eso la historia me abre puerta para los siguientes temas que vamos a ver. Y bueno, Excelente. eso sería todo por hoy. Israel, si puedes compartir tu pregunta, vamos a ver si la dejamos como abierta la respuesta. Igual yo creo que sí va a ser necesario el foro porque estoy casi seguro que esta pregunta va a generar más preguntas. La pregunta es esta. Por ahí se vincula un poco con la pregunta que hizo la estimada Belki sobre un tema de impureza espiritual en los cementerios. Y en realidad mi pregunta es esta. Y yo creo que en cualquier país de Latinoamérica, predominantemente la religión es católica. Y los lugares en donde se entierran a las personas tienen imágenes de idolatría. Es un lugar apropiado poder enterrar a una persona que no creyó, o más bien, ¿cuál es el lugar apropiado para poder enterrar a una persona monoteísta en lugares que no son panteones judíos? Esa sería la pregunta, ¿no? No sé si la dejamos para la próxima, para que o lo dejamos para el foro, porque igual se pueden desatar muchos otros problemas. No, en verdad no es tan complicada. O sea, la respuesta no es tan larga, pues. En verdad no hay complicaciones con este tema. O sea, lo ideal, como decimos, hablamos de ideales. El ideal apenas se está construyendo. ¿El ideal cuál es? Porque existen comunidades, me refiero no a comunidades para rezar, me refiero vivir en vecindarios, ciudades, ojalá siguiendo las 7 leyes. Cuando esto se llegue a cumplir, y ojalá gobernantes también siguiendo las 7 leyes, esto va a pasar que precisamente va a una preocupación, así como hay preocupaciones dentro de las labores sociales que se hacen, donde es vital tener un cementerio, y si se expande más esta luz de la Torah a hacer comunidades o ciudades no ajidas, va a llegar un momento donde el ideal va a ser que precisamente haya un cementerio sin idolatría. Ya. Pero estos ideales, como dije, apenas se están construyendo. Yo creo que el ideal va a ocurrir precisamente cuando se revele la redención, o sea, cuando llegue la Geulah y Hashem precisamente elimine todo lo malo de este mundo. Pero puede ser que, que, que cada persona, o en la medida que vayan creciendo las comunidades, se pueda hacer esto. Sería lo ideal, claro, que no hubiera ningún tipo de idolatría ni estas cosas, pero en verdad, volvemos al punto de principio, de no hay provisiones radicales sobre este tema, como las tenemos los judíos. El judío sí tiene prohibido ser enterrado en un cementerio de no judíos, ¿ya? Y dice que precisamente enseñan los sabios que su alma sufre allí, precisamente porque está en lugares donde hay imágenes de Abodazara, cosas así. O sea, su alma no tiene el descanso como debería, vamos a decirlo así. Pero esto es con respecto al judío. Ya, con respecto al no judío, no existe esa posición radical. Por lo que decíamos hace un momento, sería más complicado, sería como que Hashem pida algo imposible por el momento, algo que no se puede hacer. O sea, sería complicar la vida a las personas. Hashem no hay algún dictamen que prohíba estas cosas. Sería lo ideal, obviamente, que los no estuvieran en el cementerio, pero no hay algo que diga que esté prohibido enterrar a los difuntos en ese tipo de cementerio, por lo menos en la situación actual. ¿Ya? Ok, ya. Tengo ahí otra pregunta, pero la dejo para la próxima. La señora Alicia, vamos a darle la oportunidad, la última pregunta y terminamos.
Gracias, Rab. Buenas noches. Es Buenas cortita, pero me surgió acerca de la donación de órganos, Rabino. Si los 248 miembros que tiene el judío tienen que ver con los preceptos positivos, ¿qué pasa cuando se le quita un miembro de esos? ¿Cómo cumple esos preceptos? Yo Si le se haría otra quita, pregunta. donaría un miembro. Respondo con una pregunta. 200, ¿y cuántos órganos tienen los no judíos? ¿Cuántos órganos? ¿Cuántos órganos tienen los no judíos? Supongo que los mismos, ¿no? Ah, claro, no tienen. Entonces, ahí preguntaríamos lo mismo. Bueno, si 248 órganos tenemos todos los seres humanos y incluso el libro Anatomía del Alma sobre esto, habla sobre esto. La pregunta es, bueno, entonces, ¿por qué entonces también los no judíos no cumplen todos los demás preceptos? Si al final de cuentas está relacionado con los mismos órganos que tenemos. ¿Ya? Porque no es mi ley cumplirlos. ¿Porque no hay qué? No es mi ley cumplirlos. Por eso, pero si ligamos, exactamente, pero si ligamos, o sea, si yo ato, vamos a decirlo así, el concepto de misbot relacionado con los órganos, de alguna manera estaría diciendo que los noajías también deberían hacerlo porque tienen también sus 248 órganos. O sea, lo que quiere decir es lo siguiente. El noajida en el futuro... No, perdón, pero me refiero al judío, no al noágida, porque sé que los 300, los preceptos no son para mí, o sea, son para el judío. Pero entonces, ¿por qué tienen la misma cantidad de órganos? Eso es lo que quiero explicar. Si los preceptos no son para el noágida, ¿por qué tienen la misma cantidad de órganos? Yo voy a responder la pregunta que usted hace, pero antes de eso quiero explicar una cosa. Vamos a decirlo así, en el futuro, como dice el libro Kabbalah para las Naciones, está dicho que las naciones aceptarán la Torah en su totalidad, ¿ya? Porque eso es lo que espera Hashem. O sea, Hashem no espera que en el futuro sigamos viviendo unos con 7 mitzvot y otros con 613. O sea, que de cierta forma ahí está una muestra de que también el alma por lo menos tiene una relación con esos mitzvot, ¿ya? Pero vemos también precisamente de que no podemos entenderlo tan literal como que entonces si se le quita un órgano es como que si estuviera quitando una misma o algo así, sino que son cosas, son como analogías o vamos a decirlo así, son cosas místicas que se traen para explicar precisamente que el alma del judío que sí está cumpliendo la Torah a cabalidad está precisamente relacionada con los órganos. Ahora, ¿qué pasa con el no judío? El no judío también en algún momento va a poder aceptar la Torah en su totalidad en la medida que se refine el mundo y que Hashem quite el mal del mundo, el mal de la clipod, etc. En pocas palabras, no es tan literal para tomarlo así como que, bueno, ¿qué pasa si se le quita un órgano? Entonces, ¿qué pasa con los mitzvot? No es así tan literal, ¿ya? Sino que es una manera de decir que así como el alma, así como el cuerpo, vamos a decirlo así, tiene órganos, el alma tiene, entre comillas, órganos. Es decir, tiene ¿cómo diría yo? Partes, o es que la palabra partes será como también problemático. El alma está equipada para poder llevar a cabo los misbot, ¿ya? El alma. Los órganos son como un reflejo de eso. En el Najida es un reflejo, sus órganos, pero todavía eso sigue en un proceso de refinamiento hasta que reciba la ayuda faltante para poder cumplir las misbot de cabalidad. En resumen, no es literal, no lo podemos tomar literal. Los órganos están allí, sí. ¿Qué pasa si se le quita un órgano? No importa, porque se le quita un órgano al cuerpo, pero no al alma. Al alma no se le quitan partes, ¿ya? Entonces no, y el alma está relacionada con los misbot, por lo tanto no hay un problema como tal si se dona un órgano desde el aspecto de cumplimiento de los misbot, ¿ok? No sé si me enredé un poco, pero bueno, creo que No, espero está se haya bien. entendido. Sí, muchas gracias, Raf. Ok. Bueno, chicos, entonces vamos a dejar por el momento allí. Nos vemos en la próxima clase, Bezrat Hashem. El lunes, creo que sí podríamos dar clases. Este lunes fue la Baomer, pero el próximo lunes nos veríamos y por favor, sé que con estos temas surgen muchas preguntas, anótenlas y las compartimos en la próxima clase. Y ya les aviso la próxima clase cuando es el foro, ¿ok? Muchas gracias. Gracias, Raf. Buenas noches a todos. Gracias, Rabino. Muchas gracias, Raf. Gracias, Rabino. Buenos días. Buenas noches a todos. Chao.